así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser, siempre ama hasta el final. Es un programa especial que estamos junto al pastor José Molina. Él los saluda también esta noche. Dios le bendiga. Buenas noches a todos. Vamos a estar hablando esta noche de los temas de la segunda venida de Cristo, y vamos a hablar un poquito sobre el arrebatamiento también, y esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición lo que vamos a hablar. Dios le bendiga. Este es el programa del hermano José Molina, que lo está dirigiendo de la Escuela de Ministerio, un programa, primeros pasos en la fe, dirigido a vida cristiana y discipulado, y ustedes se han beneficiado de una clase que el Señor ha permitido que Él nos traiga, ¿verdad?, de los principios básicos, ¿verdad?, del nuevo creyente. Hablamos de la oración y otros. Entonces yo le pedí que en esta noche pudieran hablar sobre este tema tan importante, sobre la segunda venida de Cristo. Es bien importante en la hora que estamos viviendo, José. Es un momento dado que todo el mundo se pregunta, ¿verdad?, quiere saber de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y queremos ser algo básico para los nuevos creyentes, y mayormente las personas que no conocen al Señor, que no saben sobre esto. Y quiero, ¿verdad?, que introducir brevemente, porque el hermano tiene una palabra bien especial sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Hay unos principios básicos de la vida cristiana que no son negociables, ¿verdad? Pero en la palabra del Señor, Dios nos habló de lo importante que nosotros conozcamos de su venida. Y nosotros queremos hablar sobre eso en esta noche. Vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé la palabra correcta, y básicamente yo quiero aprovechar esta introducción que tiene que ver esta palabra para la familia mía, ¿verdad?, que pasó una pérdida, mi tío. Mis condolencias a toda la familia y a todos los hermanos que han preguntado y amigos, ¿verdad?, de mi tío Juan Tosado. Pero hay una palabra especial que tiene 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 17, ¿verdad?, que no entristezcamos como los demás, y nos habla sobre de la resurrección, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros luego, los que vivimos, seremos arrebatados. Y dice que nos alentemos con esta palabra. Yo a la familia mía le digo que nos alentemos con esta palabra que vamos a dirigir en la noche de hoy. Padre, te doy gracias porque tú eres especialmente maravilloso. Tu palabra es verdad, Señor, y no permita que nada de lo que hablemos aquí esté afuera de tu palabra. Tu palabra confirma lo que tú quieres traer en esta noche a cada los hermanos. Queremos tener una conversación amena, los hermanos entiendan los tiempos que estamos viviendo y la necesidad de estar preparados para tu preciosa venida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Vamos a tener, ¿verdad?, una conversación amena al principio, y cuando hablamos de temas escatológicos, ¿verdad?, que muchos hermanos nos dicen, muchos hermanos dicen, no me hable de eso, no quiero saber de eso, y otros dicen, yo no he leído el libro de Apocalipsis porque yo no entiendo. Pero mire, la palabra se explica ella misma, la palabra, ¿verdad? Y hay promesas de Dios para los que estudian y leen el libro de Apocalipsis, y junto al libro de Daniel, que son bien importantes. Y Jesús nos dijo que era muy importante que nosotros conozcamos los tiempos. Y ustedes que nos están escuchando, quiero que sepan que nosotros creemos en la venida del Señor porque Él mismo lo dijo. O sea, Él mismo nos dijo en el capítulo 14 de San Juan, él dijo que Él vendría otra vez, y Él no miente. Él dijo que vendría otra vez. Y en los libros de los Hechos, ¿qué pasó con los ángeles, José? Así es. Los ángeles confirmaron la ascensión. Ellos dijeron, ese mismo Jesús que has visto subir al cielo, de la misma forma va a regresar. Va a regresar. Hermano, presta atención a esta palabra. Nosotros vamos a estar grabándola, luego se vamos a estar editando en YouTube, y llega una palabra, lo más básico, ¿verdad?, sobre el arrebatamiento. Nosotros, voy a hablar un poquito más, pero le voy a dejar al hermano José que nos diría, ¿verdad?, lo que el Señor le ha dado a él en eso. Pero es importante que usted sepa esto, quizás él va a tocar también este tema, de que nosotros creemos que Él viene por su iglesia, y Él lo prometió, y se ha escuchado hablar mucho sobre eso, y las señales están ahí, pero nunca ha habido unas señales que se han cumplido como ahora, y la señal básicamente el reloj de Dios
es el pueblo de Israel. Sí es. Y yo quiero que tú me abundes sobre esto, ¿verdad? Lo básico. Así es, claro que sí. Una de las primeras cosas, ¿verdad, hermano, que quiero hablarles, están los que son las doctrinas esenciales y las doctrinas no esenciales. ¿Qué es lo esencial para yo ser salvo? Creer en Jesús. Eso es esencial. A los asuntos que vamos a tocar ya mismo, ¿verdad? Como es el arrebatamiento, otros temas más, usted va a saber por qué. Es importante delinear, ¿verdad?, lo que es esencial, doctrina esencial, de lo que no es esencial, pero específicamente para el asunto de la salvación. Y no hay salvación fuera de Jesús. En Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. En Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 nos dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que lo esencial en esto es Jesucristo. O sea, no hay salvación fuera de Jesús. Y eso es lo importante. En cuanto a los asuntos escatológicos, y que vamos a tocar brevemente esta noche, lo importante aquí es que Jesús sea Rey y Señor de nuestras vidas. Que haya habido un arrepentimiento genuino, que haya tomado lugar. Eso es lo importante, porque eso nos da entrada a todo lo que anuncia la palabra. Esa salvación y vida eterna que ha sido prometida por el Señor. Él estableció una puerta. Esa puerta se llama Jesús. Y lo esencial es que entremos por ella. Eso es lo más importante. En cuanto a los asuntos escatológicos, las diferentes posturas que hay, no hay problema con eso, pero sabes que lo importante es que hayas entrado por la puerta, y sabes que eso nos hace participantes de todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Así que doctrina esencial, tener a Cristo en tu corazón. Eso es lo más importante aquí. Ahora bien, el Señor Jesús viene, y viene pronto, y más pronto de lo que muchos piensan. Tal vez usted ha escuchado que Cristo viene, lo ha estado escuchando por 30, 40 años, dependiendo de la edad que usted tiene, tal vez más. Pero ¿sabe qué? En este momento es cuando más cerca estamos, y es cuando más debemos estar preparados. Por eso es importante, ¿verdad?, esa doctrina esencial, ¿verdad?, de haber confesado a Jesús como el Señor y Salvador, haber experimentado por mí mismo, ¿verdad?, un arrepentimiento genuino, para entonces así ser sellado con su Santo Espíritu para el día de la redención, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante, que mi nombre esté escrito. Así que eso es lo que está a las puertas. Y ya tocando la parte de la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, en Hechos capítulo 1, verso del 6 al 11, vamos a leer. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, ya en este caso, ¿verdad?, ya Jesús había resucitado. Después de haber resucitado, tuvo alrededor de 40 días a los discípulos hablándoles. Y ya en Hechos capítulo 1, verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y qué interesante que en el primer capítulo de Apocalipsis, en el verso 7, confirma esto, lo que dijeron estos ángeles, que de la misma manera que lo vieron subir, ¿verdad?, va a regresar. Y en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué quieres añadir algo a? Sí, básicamente nosotros como creyentes y personas, ¿verdad?, que conocemos al Señor y tenemos intimidad con Él y hemos estudiado en la escuela bíblica, pues se nos ha enseñado, ¿verdad?, sobre la segunda venida de Cristo, y muchos lo hemos estudiado en la escuela bíblica. Y
pero lo importante es que usted conozca en qué consiste esta venida de Cristo. Nosotros vamos a enfocarnos, quiero que tú me expliques, ¿verdad? Mayormente, ¿verdad? Mayormente la mayoría de los cristianos creen en la venida de Cristo. Nos estipulamos eso. Y creen de que habla de la Biblia también de una gran tribulación, y según Daniel y Apocalipsis, que se habla, que estipulamos que son de 7 años. Entonces, hay diferentes escuelas que no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Que la iglesia va a pasar, en qué etapa de la iglesia va a pasar la tribulación, pero nosotros no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que sí va a haber una segunda venida de Cristo, pero también hay un misterio, que quiere que nos explique eso, que no se había hablado nunca sobre eso, que lo trae Pablo. En qué consiste esa segunda venida, y que yo escuché la palabra que son 2 partes, quiero que explique sobre eso. Primeramente, ¿verdad? Los versos que leímos primero es para dejar claro que Jesús regresa. Eso es importante. De la misma manera que subió, ascendió, lo tomó esa nube, en esas nubes va a regresar nuevamente. Hay garantía de que regresa nuevamente, pero esta vez va a venir en calidad de rey y de juez. O sea, no va a venir con relación al pecado. Ya él hizo eso ya en la cruz del Calvario. Esta vez va a venir de otra manera. Ahora bien, Jesús describe lo que ocurre antes de su venida. Nos deja saber el ambiente que vamos a estar viendo en la tierra. Quiero leerte, ¿verdad? Y aconsejarte, ¿verdad? Ese capítulo 24 de Mateo, usted lo estudie, usted lo lea, porque usted va a ver toda esa cantidad de eventos que él describe ahí a los discípulos, ¿verdad? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán peste, todas estas cosas, ¿verdad? Todo este montón de actividades que van a tomar lugar en la tierra antes que venga él. Así que te voy a tocar primeramente, ¿verdad? Aconsejarte que leas Mateo 24 y te lo estudies, pero voy a tocar aquí Lucas 17, que toca las mismas áreas prácticamente, y Jesús hablando dice: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. O sea, ahora mismo verdaderamente estamos viviendo como los días de Noé. La gente se casa, se va en casamiento, todo el mundo en sus negocios, en sus asuntos personales. Pero ¿cuál fue el detonante cuando el asunto de Noé, ¿verdad? Antes de que llegara ese diluvio, esa mecha que encendió, ¿verdad? Todo eso era la maldad. Así que usted pregúntese si hay maldad ahora en los países, en los gobiernos, cómo está el crimen, cómo está el ataque hacia la familia, hacia la niñez, todas estas cosas, leyes que se establecen que van totalmente en contra de todo lo que es la moral, lo que es bíblico. Usted analice si estamos como en los días de Noé, donde la gente está en sus asuntos, en sus cosas personales, algunos ignorando todavía el llamado que Dios le está haciendo. Estamos en esos días. Ahora, lo interesante de esto, ¿verdad? Jesús menciona a 2 personajes, a Noé y a Lot. Y qué interesante que ambos, con su familia, fueron rescatados antes de que llegara la calamidad. En ambos casos. Sabemos que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, pero todos los demás fueron salvos. O sea, antes de que llegara la calamidad, el Señor los puso a salvo. ¿Lo podrá hacer con nosotros, con la iglesia, protegerte a ti y a mí? Yo lo entiendo que sí. Ahora bien, en Lucas 21-28, Jesús, después de hablando todas estas cosas que van a estar sucediendo, ¿verdad? Estas guerras, rumores de guerra, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, dice: ergíos y levantad vuestras cabezas. O sea, no es escondernos, la iglesia no tiene que estar escondida, no. Ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué nos está diciendo todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo ahora mismo? Que nuestra redención está más cerca que antes. Así que lo importante aquí, que estemos preparados. ¿Cómo nos preparamos? Jesús siendo nuestro Salvador. Eso es lo que nos cualifica. Eso es lo más importante en esto. Ahora bien, Jesús, además de dar este anuncio de las cosas que se van a estar viendo en el mundo, ¿verdad? Como los días de Noé,
También habló de actitudes que vamos a estar viendo también, anunciadas para estos tiempos. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Te pregúntese si estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, de ella. A estos evita. Sabe que todas las cosas en el mundo ahora están centradas en el yo. Que tú tengas lo mejor, que pienses en ti, que tú eres el 1, el 2 y el 3. Sabe que estas actitudes son las que están ya profetizadas para estos tiempos. Estamos viendo gente implacable, gente desobediente en todas las áreas, gente que son calumniadores. Bueno, vemos toda clase de conductas terribles, pero todo esto está anunciado para el tiempo, para este tiempo final. Y en 2 de Pedro, siguiendo esa misma línea, capítulo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que gente que se está ahora mismo levantando y se ha profetizado de ellos, gente que van a ser burladores. Se van a burlar de la esperanza de lo que es la iglesia, que es Jesucristo, de su venida, de su regreso. Hasta eso está profetizado que van a venir burladores que se van a burlar específicamente de esas cosas. O sea que tenemos las actitudes, tenemos lo que está pasando en el mundo, tenemos los burladores que se están burlando, ¿verdad? Por supuesto, de lo que es esa esperanza bienaventurada que es el retorno del Señor Jesucristo. Así que hasta eso ha sido anunciado en la palabra de Dios. Así que si Tani tiene algo más que añadir en esta parte. No, continúa y luego al final hacemos una recapitulación. Okay. Ahora bien, sabemos que el Señor regresa. De la misma manera que se fue, va a regresar. Pero también tenemos que entender, ¿verdad? Hay un evento que la Biblia habla, y es el arrebatamiento de la iglesia. No sabes, ¿verdad? Has escuchado también la palabra rapto. Aquí hay una parte que quiero leerte. Usted dice, bueno, que yo no encuentro la palabra rapto en la Biblia. Es cierto, no la vas a encontrar. Igual que la palabra Trinidad. O sea, usted no va a encontrar tampoco la palabra Trinidad en la Biblia, pero el concepto está ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. También la palabra Biblia no te aparece en la Biblia tampoco. Así que esos son conceptos que están aquí. Bien, con relación al rapto, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Quiero leerte esta información. En sí, arrebatar, que es lo que usa en 1 Tesalonicenses 4:17, es la palabra griega harpazo. Correcto. Significa arrebatar o tomar por la fuerza. En la mayoría de las traducciones en español, en 1 Tesalonicenses específicamente 4:17, se lee arrebatar. Ahora, la raíz de esa palabra es aireo, con H, que significa tomar para uno mismo. Es interesante que es la raíz de esa palabra, tomar para uno mismo. Cuando vamos a Juan 14:3, Jesús personalmente dijo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Jesús decir tomar a mí mismo, está diciendo jaireo, que es la raíz de arrebatar. Es un punto importante verlo en la palabra. ¿Quieres añadir? Sí, en cuanto a eso, hermano, la palabra, como dice él, rapto no aparece de esa forma, como él explicó la Trinidad, que tampoco aparece de esa forma, pero como bien explica el maestro, ¿verdad?, José Molina, que esa palabra significa básicamente arpazo, que básicamente es esa palabra, tanto como en
tanto como en griego como en latín, vienen sirviendo, que significa llevado de repente. Sí. De repente arrebatado, y aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece eso en el Nuevo Testamento? Si te buscas, donde dice que el Espíritu dice arrebató a Felipe, hablar de arrebatar, dice el Espíritu arrebató a Felipe cerca de Gaza y lo llevó a Cesarea, Hechos 8:39. Ahí esa palabra la utiliza también la palabra arrebatar, por eso muchos utilizan, en vez de usar el jacto, utilizan la palabra arrebatamiento. Sí. Y luego también Pablo también ocupó la misma palabra al contrastar la experiencia, ¿verdad? Que Pablo, y Pablo fue el que trae esta revelación, que tú vas a hablar sobre eso, que es un misterio. Pero quiero esta intervención sobre esa palabra, porque mucha gente dice, no, eso no aparece ahí. Pero sí, Pablo dice que hablaba de que tuvo esa experiencia, que fue llevado al cielo, ¿verdad? Fue arrebatado hacia el cielo. Te continúa, es importante eso. Dice, además de eso, rapto es una palabra en español que viene de la traducción de la Biblia en latín, dejar paso, por lo que no la podemos encontrar en nuestra Biblia. Tendríamos que leer 1 Tesalonicenses 4:17 en latín para poder encontrarla. Y aparece como una palabra que se pronuncia rapiemur, con R. Eso sería lo que llaman en la versión de la Vulgata latina. Entonces muchas personas, ¿verdad?, no se dan cuenta que por miles de años, antes de la Reforma, la versión de la Biblia, de la Vulgata latina, donde aparece esa palabra, fue la principal traducción de los textos griegos originales. Ese fue el texto estándar que durante el mayor tiempo se utilizó antes que salieran las demás traducciones de la Biblia. Así que en la Vulgata latina aparece esa palabra, rapiemur. Sí, y veamos la versión acá columna, la versión católica, que pues es la primera que está en español, que usted la puede verificar ahí. Es una versión muy buena, esa versión. Así es. Entonces, ¿verdad?, a pesar de que el concepto de rapto aparece a través de la Escritura, no fue hasta unos 20 años después de la cruz que se le describió con detalles. Y aquí entra el apóstol Pablo. Perfecto. 20 años después de la cruz. Pudo decir que estaba revelando un secreto. He aquí os digo un misterio, algo que no había sido revelado antes. Fue la primera enseñanza clara del rapto en la historia de la humanidad. Únicamente con el beneficio de la revelación de Pablo es que uno puede buscar en la Biblia y ver las muchas sugerencias del rapto. El apóstol Pablo fue el sí que recibió esta revelación especial, pero es un misterio. Sí, es un misterio. Es un misterio. Y te voy a interrumpir brevemente. Sí. Que me imagino que tú vas a hablar sobre eso. Sí. O sea, que hasta ese momento él está revelando ese misterio, que tú vas a explicar en qué consiste ese misterio. Sí. Muy bien. Ahora eso sí, hubo, él habla también, ¿verdad?, que hubo un motivo estratégico para mantener todo esto en secreto antes de la cruz. Esto no se habló. Ahora Pablo habló de ello, ¿verdad?, en 1 Corintios 2, del 7 al 8, al explicar que su mensaje de sabiduría no fue tomado de la sabiduría del mundo. Correcto. Él dijo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la iglesia, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.